Bienvenidos una vez más a Oblivion. En el episodio número 16 hice el unboxing del nuevo juego de Warlord Games, I Am the Law. En ese episodio comenté que me gustaría pintar las miniaturas de este juego con un estilo de cómic, y por fin, hoy llegó el día. Como de costumbre, fuera de cámara hice un imprimado cenital con primer negro mate y blanco. Para que las líneas del trazo fueran más notorias, los colores base que apliqué en esta ocasión fueron mucho más claros y brillantes comparados con los colores que normalmente utilizo. Comencé con verde escorpena, amarillo pálido, azul profundo, rojo escarlata para los detalles del casco, y finalmente Highlight Flesh en el mentón. Como quiero que esta miniatura parezca la ilustración de un cómic, decidí que no iba a usar colores metálicos. Para las sombras de los detalles dorados, apliqué un poco de Seraphim Sepia. Y usé Warp Lightning bastante diluido con Contrast Medium para crear un wash verde que no oscureciera demasiado. Y un wash azul en el resto del uniforme. Me faltó pintar la Lawgiver, así que lo hice con un gris violeta. Como ya mencioné, no quise usar colores metálicos en esta ocasión. Con blanco sucio perfilé las luces de toda la miniatura, las piezas doradas, la parte verde del uniforme y la macana.
Como comenté en el video del unboxing, este esquema de pintura está inspirado por el trabajo del artista Painting Meat, pero de nada serviría que hiciera un video hablando de cómo pintar con el estilo de otra persona sin al menos intentar mejorar algo. Mis cómics favoritos son los de los 80s. Algo que es muy característico de las ilustraciones de esta época, y que además es algo que personalmente me gusta muchísimo, es el entramado de cuadrícula que se formaba debido al sistema de impresión con el que estaban hechos. Desde que me propuse replicar este estilo, supe que necesitaba encontrar la forma de simular este entramado. Mi plan original era imprimir decals, pero un video de José Miguel, el enfermo por los juegos, me hizo pensar esto 2 veces. En él, logra un efecto de energía utilizando el aerógrafo y una malla de tela. Solo necesitaba encontrar una malla lo suficientemente pequeña. Luego de buscarla por varios días, la encontré aquí mismo, en el estudio. Un colador de pintura de papel. Ya los he mencionado en otros videos. Aquí en México son muy sencillos de conseguir en las tiendas de pintura Comex. Separar la malla del papel resultó más sencillo de lo que pensaba. Descubrí que funcionan mejor las tiras delgadas. Es más fácil envolver las extremidades de las miniaturas y sujetarlas con las manos. Apretando la malla contra la miniatura lo más ajustadamente posible, apliqué ligeros puntos de pintura negra para las sombras y algunas luces con blanco sucio. No es posible hacer esto sobre toda la miniatura, pero tampoco es necesario. Procuré buscar las zonas lisas más grandes y con menos detalles. Con todas las luces y sombras marcadas, solo hacía falta dibujar los trazos. Compré un par de estilógrafos marca Winsor & Newton perfectos para este cometido, uno de 0.8 y otro de 0.3 milímetros. Si intentan replicar este estilo y no consiguen los estilógrafos de esta marca,
les recomiendo hacer pruebas antes de pintar en las miniaturas. La mayoría de los estilógrafos desechables tienen una tinta de baja calidad con un color verdoso. Hice el delineado en varias sesiones, dejando pasar entre 30 y 40 minutos. La tinta necesita más tiempo que el acrílico para secarse. Para los detalles más finos, o en los lugares donde no podía llegar con los estilógrafos, usé el pincel. Como ya es costumbre, terminé el proyecto con 2 capas de barniz mate y coloqué barniz brillante con un pincel sobre el casco y el visor. Si te gustó este video y quieres verme hacer más miniaturas con esta técnica, deja un pulgar arriba y vota en los comentarios por la siguiente pieza que te gustaría verme hacer. Puedes elegir entre el Juez Dredd en su Law Master o la expansión de archivillanos de Mega City 1. Ambas expansiones, así como el set de inicio, los compré en Ares Wargames. En la descripción dejaré su información de contacto. Además, podrás encontrar los enlaces a todos los videos que mencioné, así como los productos y herramientas que utilicé en este video, la mayoría de los cuales se pueden adquirir en la tienda de Tamiya México. Los enlaces que verás de Amazon son de afiliado,
lo cual quiere decir que si compras algún producto a través de ellos, yo recibo una comisión que me ayuda a seguir produciendo estos videos. Fue muy interesante pintar estas miniaturas. Este estilo es muy sencillo y permite practicar la técnica de perfilado, así como la precisión con el aerógrafo. También creo que es una técnica muy sencilla para iniciarse en este pasatiempo. Y si este es tu caso, te recomiendo echarle un vistazo al video de Bicéfalo Board Games, en el que habla de los materiales básicos que vas a necesitar. Otro lugar perfecto para aprender más es el grupo de Facebook PAMP, la mejor comunidad de pintores de miniaturas de habla hispana que conozco. Por mi parte, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente.